La lluvia caía como un velo de lágrimas sobre las murallas de Lugo, y en ese instante supe que todo había terminado. Julia, ¿por qué no me lo dijiste antes?, susurró Carmen, su voz quebrada por el viento gallego que azotaba las antiguas piedras romanas. Mi corazón se partió en dos como el trueno que retumbó en el horizonte, porque el secreto que había guardado durante meses ahora flotaba entre nosotras, más pesado que el Atlántico. Me llamo Julia, y en Lugo, esta ciudad amurallada donde el pasado se entreteje con el presente como las hiedras en las piedras, nunca imaginé que mi vida se desmoronaría por un favor inocente. Carmen era mi mejor amiga desde la infancia, esa chica de ojos marrones que siempre olía a pan recién horneado de la panadería de su madre en la Plaza Mayor. Ella, heterosexual hasta la médula con su novio de toda la vida, Pablo, y su risa que iluminaba las tardes grises de Galicia. Yo, en cambio, había descubierto mi verdad en la Universidad de Santiago, besando a una compañera de clase bajo la lluvia de un San Xoán inolvidable. Pero Carmen. Ella era mi refugio, mi confidente, la que me arrastraba a las romerías y me obligaba a bailar la muiñeira aunque mis pies protestaran. Todo empezó un martes de octubre, cuando el otoño pintaba las hojas de los castaños con tonos rojizos que rivalizaban con el vino tinto de las bodegas locales. Carmen me llamó por la mañana, su voz agitada al otro lado del teléfono. Julia, por favor. Pablo dice que estoy floja, que necesito ponerme en forma para la boda de su hermana en diciembre. Tú eres la experta en el gimnasio, ¿me ayudas con una rutina? Solo unas semanas, te lo juro. Reí, ¿por qué? ¿Cómo negarme? Yo trabajaba como entrenadora personal en un pequeño gym cerca de la catedral, un lugar humilde con vistas al Miño que serpenteaba perezosa. Claro, amiga. Mañana a las 7, antes de que el sol despierte a los peregrinos del camino. Llegó puntual con su coleta alta y una determinación que me enterneció. Vestida con leggings negros que acentuaban sus curvas suaves, curvas que en ese momento, no me permití notar, se presentó en el gym vacío, el eco de nuestros pasos resonando como en una catedral profana. Empezamos con estiramientos suaves, yo guiándola con manos firmes pero cuidadosas, corrigiendo su postura mientras el aroma a eucalipto del difusor llenaba el aire. Respira hondo, Carmen. Siente como el aire de Lugo te llena los pulmones, como en esas mañanas de niebla en la muralla. Ella sonrió jadeante y por un segundo, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me desarmó. Sacudí la cabeza. Era solo amistad, me repetí. Solo eso. Las sesiones se convirtieron en ritual. 3 veces por semana antes del amanecer, nos reuníamos en ese santuario de hierro y sudor. Hablábamos de todo, de la crisis en la conservera donde ella trabajaba, empaquetando sardinas con olor a mar que se le pegaba al pelo, de mis citas fallidas con chicas de la escena lésbica en A Coruña, que siempre terminaban en noches de copas y desengaños, de Pablo, ese tipo anodino que coleccionaba camisetas del Deportivo y soñaba con ser el rey de las barbacoas familiares. Es tan predecible, se quejaba ella una vez, mientras hacíamos sentadillas. Pero me quiere, ¿sabes? En Lugo eso es lo que cuenta, estabilidad, familia, no locuras. Asentí, tragándome el nudo en la garganta, porque en mis sueños, era yo quien la besaba bajo las luces de la festa da arribada. Poco a poco los límites se difuminaron. Después de entrenar, nos quedábamos charlando en una cafetería cercana, sorbiendo cafés con leche y bollos de maíz que crujían como hojas secas. Ella se abría más, me contó de las presiones de su madre, viuda devota de la Virgen de los Ojos Grandes, que la acosaba con preguntas sobre nietos, de las noches en que Pablo roncaba como un tractor y ella se sentía sola en su propia cama. Yo escuchaba, mi mano rozando la suya accidentalmente sobre la mesa, y cada roce era una chispa en la pólvora de mi contención. Eres mi salvación, Julia, me dijo una vez apretando mis dedos. Sin ti, me ahogaría en esta rutina. Mi pulso se aceleró y esa noche, sola en mi piso diminuto en el barrio de San Marcos, lloré por primera vez. ¿Qué estaba haciendo? Ella era heterosexual, mi amiga, intocable como las murallas que nos rodeaban. El primer conflicto surgió en noviembre, cuando la niebla se espesaba como un secreto no dicho. Estábamos en la sesión de yoga que había incorporado para relajar su espalda. Pablo dice que estoy tensa como un cable, bromeó ella. La guié en la postura del guerrero, mi cuerpo alineado detrás del suyo, mis manos en sus caderas para corregir el ángulo. El gym estaba en penumbra, solo la luz mortecina de las farolas filtrándose por las ventanas empañadas.
Nuestros alientos se mezclaron cálidos y entrecortados, y por un instante eterno, me incliné demasiado cerca. Sentí el calor de su piel a través de la tela fina, el latido de su corazón sincronizándose con el mío. Julia, murmuró girando la cabeza, sus labios a centímetros de los míos. El mundo se detuvo. Podría haberla besado allí, en ese silencio sagrado, pero el timbre de su teléfono rompió el hechizo. Era Pablo, reclamando su cena. Salí disparada al baño, salpicándome agua fría en la cara mientras las lágrimas ardían. ¿Qué demonios era eso? ¿Un juego cruel del destino? Regresé fingiendo una sonrisa, pero ella notó algo. Oye, ¿estás bien? Pareces distante. Mentí como siempre, solo cansancio. Vamos, termina la serie de planks. Esa noche no dormí. Caminé por las murallas bajo la luna llena, el viento susurrando secretos en gallego antiguo, preguntándome si era yo la que estaba traicionando nuestra amistad al desear lo imposible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de negación. Intensifiqué los entrenamientos, como si el sudor pudiera lavar mis sentimientos. Incorporé carreras por el parque de Rosalía de Castro, donde los sauces lloraban sobre el río, y ella corría a mi lado, riendo cuando tropezaba con raíces traicioneras. Eres mi motor, Julia. Sin ti me rendiría. Sus palabras eran puñales dulces, y yo acumulaba secretos como conchas en la playa de San Cibrao. Le oculté que había cancelado una cita con una chica de Vigo porque no podía dejar de pensar en ella, que en mis sueños, éramos nosotras las que bailábamos en la festa d'Ogrelo, no ella con Pablo. Pero los secretos tienen grietas, y el mío empezó a filtrarse en diciembre, con la llegada de las luces navideñas que adornaban la Praza do Obradoiro. No, espera, en Lugo era la Praza Mayor con su Belén viviente y el olor a castañas asadas. Carmen me invitó a la cena de Nochebuena en casa de su familia, un ritual gallego de mariscos y empanada que duraba hasta el alba. Ven sola, sin esa amiga tuya de A Coruña, bromeó su madre, ajena a todo. Pablo estaba allí con su sonrisa de vendedor de seguros, y yo me senté al otro lado de la mesa, bebiendo albariño para ahogar el vacío. Bajo la mesa el pie de Carmen rozó el mío accidentalmente o no, y un escalofrío me recorrió. Nuestras miradas se cruzaron sobre el plato de pulpo con acento feira, y en sus ojos vi algo nuevo, curiosidad, quizás duda. Esa noche, después de la misa del gallo en la catedral, caminamos solas por las calles empedradas, el eco de las campanas aún resonando. La nieve rara en Lugo caía en copos tímidos, cubriendo el mundo en un manto blanco. Pablo me pidió matrimonio esta tarde, soltó ella de repente, deteniéndose bajo un farol. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué? ¿Y tú? Ella dudó, mordiéndose el labio. Dije que sí. Es lo correcto, ¿no? Familia, estabilidad. Pero su voz tembló y cuando me abrazó un abrazo de felicitación, dijo, sentí sus lágrimas en mi hombro. Estoy tan confundida, Julia. Contigo todo es diferente. Libre. Mi corazón gritó, pero mis labios se sellaron. La acompañé a casa en silencio, el peso de lo no dicho aplastándome como la piedra de las murallas. El año nuevo trajo la tormenta. Reanudamos las sesiones, pero el aire entre nosotras estaba cargado, como antes de una galerna en la costa. Ella lucía el anillo, un aro de oro simple que brillaba como una acusación en sus dedos mientras levantaba pesas. Yo la empujaba más duro, burpees y cualquier cosa para no hablar. Pero un día, en la ducha comunal del gym separadas por una mampara de cristal esmerilado, oí su sollozo. Julia, ¿puedo contarte algo? Entré envuelta en una toalla, el vapor envolviéndonos como un secreto compartido. Es Pablo. Me besó anoche y no sentí nada. Como si besara a un hermano. Sus palabras fueron un bálsamo y una herida. Me acerqué secando una lágrima de su mejilla con el pulgar. Carmen, el amor no es obligación. Es fuego, es. No terminé. Nuestros rostros se acercaron, y esta vez, no hubo teléfono que interrumpiera. Sus labios tocaron los míos, suaves como la niebla matutina, y el mundo explotó en colores gallegos, verdes de prados, azules de rías, rojos de pasión contenida. Nos separamos jadeantes, el horror en sus ojos reflejando el mío. Dios mío, Julia, ¿qué hemos hecho?
Corrió, dejándome sola con el eco de ese beso que lo cambiaba todo. Esa noche me llamó llorando, no se lo digas a nadie. Fue un error. Yo amo a Pablo. Colgué destrozada y caminé hasta el río Miño, lanzando piedras al agua negra, maldiciendo mi cobardía. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencio. Carmen canceló las sesiones, alegando dolor de espalda, pero yo sabía la verdad, el beso había abierto una grieta en su mundo ordenado, y ella huía como un ciervo ante el fuego. Lugo, con su muralla que todo lo encierra, se sentía ahora una prisión. Trabajaba mecánicamente en el gym, corrigiendo posturas de clientes anónimos mientras mi mente revivía ese roce labial una y otra vez, el sabor salado de sus lágrimas mezclado con el dulzor de su aliento a menta. ¿Había sido real? ¿O solo un lapsus en la niebla de su confusión? Intenté distraerme con la rutina gallega, fui a la feira de Foz, compré empanadas de zamburiñas que devoré en soledad, mirando cómo las olas del Cantábrico lamían la playa como lenguas acusadoras. Llamé a mi hermana en Santiago, que siempre había sido mi confidente lésbica, ella, con su pareja estable y su huerto ecológico, pero incluso sus palabras de consuelo, el amor no elige fronteras, Julia, sonaban huecas. El secreto me carcomía, ¿debía confrontarla? ¿Decirle que ese beso había despertado en mí una esperanza que ahora me destrozaba? Una semana después, reapareció. Era un viernes de lluvia torrencial, el tipo de aguacero que inunda las calles de Lugo y obliga a los vecinos a refugiarse en las tabernas con chupitos de orujo. Entró al gym empapada, el cabello pegado al rostro como algas marinas, y sin preámbulos, me abrazó. Lo siento tanto. No puedo perderte, Julia. Eres mi mejor amiga. Sus palabras eran un bálsamo envenenado. Asentí, tragando el orgullo, y reanudamos, flexiones, yoga, carreras bajo el toldo cuando el cielo escupía agua. Pero ahora, cada roce era eléctrico, cada mirada un riesgo. Ella hablaba de la boda planeada para junio en la iglesia de San Froilán, de los vestidos y las invitaciones, y yo sonreía como una máscara de carnaval. El conflicto se agudizó en febrero con el carnaval acercándose y el aire cargado de disfraces y mentiras. Pablo, ajeno a todo, me invitó a una cena para agradecerte por ponerla en forma. Fuimos a un restaurante en el casco viejo con vistas a la muralla iluminada, donde el pulpo gallega bajo la luz de velas parecía un festín de traición. Él brindó por nuestra futura familia, y Carmen, sentada entre nosotros, se sonrojó. Bajo la mesa su rodilla presionó la mía, accidente otra vez, y cuando Pablo fue al baño, ella susurró, no sé si puedo casarme, Julia. Siento que te estoy traicionando. A ti, no a él. Mi corazón latió desbocado. ¿Qué quieres decir? Dudó, sus ojos marrones nublados. Ese beso. No fue un error. Fue revelador. Pero soy heterosexual, ¿no? ¿Qué dirá mi familia? ¿La iglesia? La conversación se cortó cuando Pablo regresó, pero el veneno estaba inyectado. Esa noche, sola en mi cama, escribí una carta que nunca envié. Carmen, te amo desde que corríamos por los prados de Afonsagrada de niñas. No es un capricho, es mi verdad. Elige libremente, pero elige con el corazón. La quemé en la chimenea de mi piso, las llamas devorando las palabras como el miedo devoraba mi alma. El primer gran enfrentamiento llegó en marzo, durante la romería de Abrirse dos Camiños. Lugo bullía de devotos, procesiones y gaitas que lloraban melodías celtas. Carmen me arrastró vestida de blanco con una mantilla, buscando fuerza espiritual para su decisión. Caminamos entre la multitud, el incienso mezclándose con el olor a mar de los peregrinos, y en un momento de quietud junto al altar, ella se derrumbó. Pablo me presiona. Dice que si no me caso, soy una desagradecida. Mi madre reza por mi salvación. La abracé ignorando las miradas curiosas y murmuré, no eres un trofeo, Carmen. Eres una mujer, no una tradición. Sus labios temblaron y por segunda vez, nos besamos esta vez con hambre, con desesperación, escondidas tras una columna gótica. Fue un incendio, sus manos en mi cintura, mi aliento en su cuello, el mundo reduciéndose a ese pulso compartido. Pero el paraíso duró poco. Pablo la llamó furioso porque no contestaba, y ella se apartó como si yo fuera veneno. Esto no puede ser, Julia. Es pecado, es antinatural en Lugo. Sus palabras me apuñalaron.
Antinatural. ¿Y tu corazón latiendo contra el mío? Corrió, dejándome entre las velas parpadeantes, el sabor de su beso amargo como el licor de hierbas. Los días siguientes fueron guerra fría. Ella evitó mis llamadas, bloqueó las sesiones, y yo me hundí en el trabajo entrenando a clientes con una ferocidad que les aterrorizaba. Rumores empezaron a circular en el gym. Julia parece poseída, pero el verdadero tormento era interno, flashbacks del beso, sueños donde éramos libres en las playas de las Islas Cíes, lejos de las murallas opresivas. Decidí confrontarla, fui a su casa en el barrio de Aslagoas, bajo un sol primaveral que se burlaba de mi dolor. Su madre me abrió con su rosario colgando como una sentencia. Carmen no está bien. Dice que tú la confundes. El reproche en su voz fue un latigazo. Esperé en la calle y cuando salió, pálida y con ojeras, la arrinconé contra la pared. Háblame, por Dios. No puedes ignorarme eternamente. Lloró confesando, le conté a una amiga, y ella lo dijo a Pablo. Él lo sabe, Julia. Sabe lo del beso. El mundo se tambaleó. ¿Y qué dijo? Que soy una puta, que me ha corrompido la amiga moderna. Quiere cancelar la boda, pero mi familia me obligan a arreglarlo con un retiro religioso. La rabia me invadió. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Carmen? Silencio. Luego un susurro, a ti. Pero tengo miedo. Esa noche nos escapamos a la muralla, sentadas en las almenas como centinelas de nuestro propio destino. Hablamos horas, de mi coming out a los 22, rechazado por mi padre conservador que aún no me dirigía la palabra, de su infancia soñando con ser libre como las aves en el Miño, no atada a un hombre que la veía como un adorno. Nos besamos de nuevo, esta vez lento, explorando con ternura el terreno prohibido. Te amo, le dije por primera vez, y ella respondió con lágrimas, yo también, Julia. Pero ¿cómo salimos de esto sin destruir todo? El clímax se gestó en abril, con la primavera explotando en Azahares y el bullicio de la Semana Santa. Pablo, herido en su orgullo macho gallego, me confrontó en el gym. Entró como un toro con dos amigos del equipo de rugby local, y me acorraló contra los sacos de boxeo. Aléjate de mi novia, maricona. La estás envenenando con tus ideas de ciudad. Sus palabras fueron un eco de siglos de intolerancia, y yo, con el corazón en la garganta, respondí, no es tuya para reclamar. Es una persona, no una posesión. La pelea no fue física gracias a los clientes que intervinieron, pero verbalmente fue un huracán. Eres una vergüenza para Lugo, gritó él, y en ese momento vi el abismo, el choque entre mi verdad y la hipocresía de una sociedad que venera la familia pero aplasta el amor no normativo. Carmen lo supo todo al día siguiente. Vino a mi piso con una maleta en la mano y los ojos hinchados. Lo dejé. Le dije a Pablo que lo nuestro era una farsa, que te amo. Mi alegría fue efímera, su teléfono vibró con llamadas de su madre, su hermano, el cura de la parroquia. Me llaman perdida, influenciada por el demonio. Quieren un exorcismo emocional, terapia para curarme. La abracé, pero el miedo era palpable. Huyamos entonces. A Madrid, a Barcelona, donde el mundo sea más grande que estas murallas. Pero los secretos no mueren fácil. Descubrimos que Pablo, en su rabia, había filtrado rumores, Carmen es lesbiana, corrompida por Julia. La ciudad, chismosa como un corro de lavanderas en la Ribeira, estalló. Su trabajo la despidió sutilmente, no queremos escándalos, mi gym recibió amenazas anónimas. Vivíamos en mi piso, un nido frágil de besos robados y cenas de caldo gallego, pero el asedio crecía. Una noche su hermano apareció borracho aporreando la puerta. Sal, Carmen. Nos estás deshonrando a todos. Ella salió y la discusión fue brutal, acusaciones de egoísmo, de traicionar la sangre gallega. El amor no es pecado, gritó ella, pero él la empujó y yo intervine, recibiendo un puñetazo que me abrió el labio. Ese fue el punto de quiebre. Carmen, viendo mi sangre poca, solo un hilo rojo en la comisura, se derrumbó. Esto es mi culpa. Te estoy destruyendo. Intenté calmarla, pero el daño estaba hecho, el secreto expuesto no liberó, sino que encadenó con cadenas de prejuicio. Mayo trajo la traición más profunda, no de extraños, sino de los que creíamos aliados.
Carmen, presionada por su familia, accedió a una charla con el cura de San Froilán, un hombre mayor con sotana raída y ojos que juzgaban como el viento del norte. Yo la esperé en casa, horneando un bizcocho de nata para fingir normalidad, pero cuando regresó, su rostro era una máscara de cenizas. Me dijo que es una fase, el diablo usa la amistad para tentarme. Que si no vuelvo con Pablo, arderé en el infierno. Sus palabras me helaron. ¿Y tú le crees? Dudó, y esa duda fue el primer corte. No sé, Julia. Toda mi vida ha sido esto, fe, familia, Lugo. ¿Y si tiene razón? La grieta se ensanchó. Discutimos por primera vez, no con gritos, sino con susurros que dolían más. No es una fase, Carmen. Es quién eres. ¿O me besaste por lástima? Ella lloró, te besé porque te amo, pero el precio. Mi madre no come desde ayer. Mi hermano amenaza con desheredarnos. Esa noche dormimos separadas por un abismo de sábanas, el silencio más ensordecedor que cualquier tormenta. El malentendido se profundizó cuando encontré una carta en su bolso, una nota de Pablo, no de odio sino de súplica. Vuelve, amor. Podemos olvidar. Terapia de pareja, lo que sea. Por la familia. La confronté al amanecer, el sol filtrándose por las persianas como un juez imparcial. ¿Estás considerando volver? Ella negó, pero sus ojos traicionaron la tentación de la paz fácil. Solo. Quiero que pare el dolor. Para todos. Mi rabia estalló, incluyéndome a mí. Soy el daño colateral de tu cobardía. Huí al gym, golpeando el saco hasta que mis nudillos sangraron, el sudor mezclándose con lágrimas de frustración. Semanas de limbo siguieron. Ella se mudó temporalmente con una prima en Viveiro para pensar, dijo, pero las llamadas eran esporádicas, cargadas de te echo de menos, que sonaban a adiós. Yo me sumergí en el trabajo incorporando clases de defensa personal para mujeres, aprende a protegerte del mundo, no solo del hierro, y en las noches, caminaba por la muralla, tocando las piedras frías como si absorbieran mi soledad. Lugo, con su historia de resistencias celtas, me susurraba que el amor verdadero no se rinde, pero, ¿y si el de Carmen era condicional? El clímax inesperado irrumpió en junio, con la boda cancelada oficialmente y la ciudad zumbando como un avispero. Carmen regresó, decidida, elijo usarte a ti, Julia. Al diablo con las murallas. Celebramos con una cena improvisada mariscos de la ría, vino de Ribeira Sacra, y por primera vez, hicimos el amor, no con urgencia, sino con la ternura de dos almas que se reconocen. Sus manos exploraron mi cuerpo como un mapa olvidado, y en sus ojos vi no solo deseo, sino aceptación. Eres mi hogar, murmuró, y creí en el milagro. Pero la traición acechaba. Al día siguiente, mientras yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para una empanada de celebración, mi teléfono vibró con un mensaje de una desconocida, un audio de Carmen, grabado en secreto por su prima. No sé si puedo, prima. Julia es intensa, pero Pablo ofrece paz. ¿Y si vuelvo? La familia me perdonaría. El mundo se oscureció. Corrí a casa, reproduciendo el audio una y otra vez, cada palabra un cuchillo. Cuando ella entró, radiante con flores del mercado, la enfrenté con el teléfono en la mano. Explícame esto. El horror en su rostro fue genuino. Eso fue hace semanas. Antes de decidirte a ti. Lo borré, pero mi prima. Dios, ¿por qué? Lloramos, gritamos, nos acusamos, yo de paranoia, ella de debilidad. Me traicionaste, en mi mente rugí. Y tú no confías en mí, replicó. La puerta se cerró tras ella esa noche y Lugo, con su lluvia interminable, se convirtió en un diluvio de mi alma. Los días fueron un vórtice de dolor. Ella se quedó con su prima de nuevo y yo, en un arrebato de autodesprecio, bebí orujo hasta el amanecer en una taberna del puerto, confesándome a un desconocido que resultó ser un peregrino francés. «El amour est une bataille», me dijo, y tenía razón, era una guerra donde las bajas eran emocionales, sangrantes. Mi hermana vino de visita, me abrazó fuerte, no la persigas. Si te ama, volverá. Si no, mereces mejor. Pero el vacío era insoportable, cancelé clases, ignoré llamadas, y en una noche de insomnio, escribí una carta final: Carmen, si eliges la paz falsa, vete. Pero sabe que mi amor era real,
no una fase. El punto álgido llegó en julio, durante la festa da Virse de agosto la festa do Apóstolo en Santiago, pero en Lugo era la festa da Arribada, con sardinas asadas y fuegos artificiales que iluminaban el cielo como falsas promesas. La vi allí entre la multitud, bailando la muñeira con su hermano, su risa forzada como una máscara. Me acerqué el corazón en la garganta y la arrastré a un callejón oscuro, lejos de las gaitas. Decídete, Carmen. No más medias tintas. ¿Me amas o soy tu experimento? Sus ojos bajo la luz parpadeante de un farol se llenaron de lágrimas. Te amo, pero el precio. Mi madre tuvo un infarto anoche culpándome a mí y a nosotras. El cura dice que soy la causa. ¿Cómo vivo con eso? El conflicto era visceral, su amor por mí contra el lazo sanguíneo, la culpa católica que nos ahogaba como la marea alta. Elige, supliqué, y en ese momento el malentendido se aclaró, no era traición, sino terror paralizante. Elijo usarte, sollozó, pero no puedo destruirlos. La decisión difícil cayó como un rayo, se iría a casa de su tía en Ourense, para curar a la familia, y yo. Yo me quedaría en Lugo sola con mis murallas. Nos besamos un último adiós, salado de lágrimas y humo de sardinas, y la vi alejarse, su silueta disolviéndose en la noche festiva. Agosto fue un desierto emocional. Lugo hervía bajo el sol implacable, las murallas blanqueadas por el calor reflejando mi vacío interior como un espejo cruel. Carmen se fue a Ourense y las semanas se estiraron en meses de silencio roto solo por mensajes esporádicos. Mi madre mejora. Pienso en ti. Cada palabra era un hilo que me ataba a la esperanza, pero también un recordatorio de la fractura. Me sumergí en el trabajo expandiendo el gym con clases de mindfulness inspiradas en la naturaleza gallega, meditaciones junto al Miño, donde el agua susurraba perdón, pero nada llenaba el hueco que ella había dejado. El otoño regresó con sus vientos del este, trayendo hojas muertas que crujían bajo mis pies como huesos de promesas rotas. Rumores en la ciudad murieron, Pablo se casó con una prima lejana en una boda discreta, y la familia de Carmen fingió que el escándalo nunca existió. Yo, en cambio, florecí en la adversidad, organicé un taller de empoderamiento LGTBQ en el Centro Cultural, invitando a activistas de Vigo que hablaron de resiliencia con voces que resonaban como las olas en la Costa da Morte. El amor propio es la muralla más fuerte, dijeron, y por primera vez, lo creí. Pero el destino, caprichoso como una galerna, trajo el giro inesperado en octubre. Una carta llegó a mi buzón, escrita en la caligrafía temblorosa de Carmen. Julia, he estado en terapia, no la del cura, sino una de verdad, en Santiago. Descubrí que mi heterosexualidad era una armadura forjada por el miedo. Te amo no como amiga, sino como mi todo. Vuelvo a Lugo. ¿Me esperas? El corazón me estalló. Corrí a la muralla, gritando al viento, lágrimas mezclándose con la lluvia fina que anunciaba el invierno. Ella llegó al atardecer del día siguiente con una mochila ligera y los ojos brillantes de determinación. Nos encontramos en nuestro lugar, las almenas donde todo había empezado a desmoronarse. Perdóname, susurró extendiendo la mano. Dudé, el dolor aún fresco como una herida abierta. ¿Y tu familia? Les dije la verdad. Mi madre lloró, pero abrazó. Si te hace feliz, hija, que Dios bendiga. No fue fácil, hubo gritos, rosarios, pero el amor humano prevalece. Nos abrazamos bajo el cielo tormentoso, el trueno retumbando como un aplauso celestial. No fue un final de cuento, las reconciliaciones duelen, y las nuestras incluyeron noches de confesiones crudas, donde lloramos por los malentendidos. Su audio grabado era un lapsus de debilidad, no traición, mi paranoia, un escudo contra el rechazo. Pero en esa vulnerabilidad crecimos. Reanudamos entrenamientos, pero ahora eran caminatas por la muralla, manos entrelazadas, hablando de futuro, un piso compartido en el casco viejo, viajes a las Rías Baixas, quizás una ceremonia civil en la playa de As Catedrais. La PHNN de los meses pasados se transformó en empatía, entendí su lucha, atada a siglos de tradición gallega donde la familia es sagrada, y el amor no normativo, un desafío al status quo. Ella a su vez vio mi profundidad, no era una influencia maligna, sino una mujer que amaba con ferocidad poética, como Rosalía en sus versos. Juntas enfrentamos las miradas en la Plaza Mayor, algunas de curiosidad, otras de juicio, pero caminábamos erguidas, como peregrinas en el camino, hacia nuestra propia catedral.
En diciembre, un año después de aquel favor inocente, organizamos una cena navideña solo para nosotras, pulpo, empanada, y un Belén diminuto con 2 figuras de mujeres de la mano. Su madre envió un paquete, un pañuelo bordado con la Virgen, y una nota, que la paz os guíe. No era aceptación total, pero era un paso, humano y frágil como la cerámica de Sargadelos. Hoy, miro las murallas de Lugo no como prisiones, sino como testigos de nuestra resiliencia. Carmen y yo corremos por el parque riendo cuando ella tropieza, y en cada paso, siento la profundidad de lo que hemos forjado, un amor nacido del sudor y las lágrimas, rico en conflictos que nos pulieron como el río pule las piedras. No es perfecto, hay discusiones sobre visitas familiares, dudas residuales, pero es nuestro, romántico en su crudeza, humanitario en su perdón. Y en las noches, cuando el viento gallego susurra secretos, nos acurrucamos, sabiendo que el verdadero ejercicio no fue el del cuerpo, sino el del alma, aprender a amar sin cadenas.